Martes hablamos de historia, hacemos un poquitito de historia que nos cuenta tan bien nuestro querido amigo Beto Gaitán, el profe de historia, que hoy nos habla acerca de una foto que humilló a Inglaterra en el año 1982. Me dejó así como perro que lo cambiaron de patio en la mudanza, ¿viste? Estoy así que no, me dejó ahí. ¿Qué pasó acá? Bueno, me interesa mucho este hecho que ocurrió en el mundo y que sacudió a Londres especialmente, y también un homenaje al Indio Solari lo vamos a tener en estos Argentinos sin Domesticar TV. 1982. Está por empezar uno de los hechos históricos fundamentales de la Argentina en el siglo XX, la Guerra de Malvinas. Pero va a ocurrir algo increíble. Cuando en un contexto se combinan un fotógrafo, un comando de las Fuerzas Armadas Argentinas y una foto que humilló al imperio. Somos argentinos sin domesticar, somos de acá. Muy buenos días y estamos entonces en una columna más de Argentinos sin Domesticar TV. Y hoy con una historia que es muy significativa y llega profundamente a los corazones de los argentinos. El contexto 1982, 2 de abril de 1982. A ver, esa fecha es clave para la historia argentina. Empieza el conflicto de Malvinas. Muchas veces hemos contado cada uno qué hicimos ese 2 de abril de 1982, y como siempre cuento, yo ese día me estaba levantando para ir a la escuela, estaba en segundo año, me preparaba para ir a mi escuela, de pronto prendo la radio y escuchábamos algo que para nosotros era normal en aquella época, las marchas militares. Estábamos en dictadura militar, ya era común escucharlas, hacía de 1976 que veníamos con ellas, pero de pronto la noticia que da el comando en conjunto en jefe de las Fuerzas Armadas va a generar un cimbronazo en la conciencia colectiva de los argentinos. Una alegría profunda nos va a llegar a nuestro corazón. Algo equiparable de alguna manera como ganar una Copa del Mundo. Es una cosa extraña explicarla de esa manera, pero fue lo que sentimos, o por lo menos lo que yo sentí esa mañana del 2 de abril de 1982. Y el comunicado decía: la operación Virgen del Rosario ha comenzado y hemos recuperado las Malvinas. Bueno, ahí empieza todo. Llegar a la escuela, contar a nuestros amigos. Algunos se habían enterado, otros no, nuestros profesores tampoco. Recién nos empezamos a enterar qué había pasado. Pero algo nos quedó de aquel hecho, muchas cosas. Pero esta historia que vamos a contar hoy tiene que ver con eso, la foto que humilló al imperio. ¿Por qué? Estamos en 1982, unos meses antes había llegado a las islas, situación que era común en aquella época previa al conflicto, un fotógrafo de la agencia de periodistas argentina que se llama Rodolfo Wallman. El objetivo de él era retratar, grabar y hacer una serie de informes respecto a cómo era la vida cotidiana de los isleños, del gobernador, de las distintas actividades que se vinculaban a la isla, inclusive con la República Argentina. Y él había llegado ya un par de meses antes y había comenzado en el interín que él desarrollaba estas actividades, el conflicto, ciertas situaciones conflictivas entre Argentina y la Gran Bretaña a partir de unos técnicos que estaban desarmando una pesquera en una de las islas y enarbolaron la bandera argentina. Luego nos vamos a enterar que era todo parte del proceso que desencadenaría el conflicto. Así es que la agencia que lo había contratado a Rodolfo Wallman le dice: quédate en las islas, trata de retratar qué está sucediendo, y la escalada empezó a desarrollarse cada vez con más celeridad. Una semana antes del 2 de abril ella tenía pasajes para regresar a la Argentina, pero ante estos acontecimientos decide quedarse una semana más. Y a veces esas son las cosas que ocurren cuando no se planifican. Muchas veces planificamos, ensayamos y practicamos muchas cosas para que resulten
suceden a la perfección y otras veces solo ocurren. Es lo que decimos, a veces se alinean los planetas. Y ahí teníamos a Rodolfo Wallman, nuestro fotógrafo, y ahora les voy a hablar de otro hombre, Jacinto Eliseo Batista. Si yo se los digo de esta manera, mucho no nos dice este nombre. Comando Infantería de Marina, Comando Fuerzas de Élite de la Infantería de Marina. Él, entre el 1 y el 2 de abril, se embarcó junto a sus camaradas de armas hacia el Atlántico Sur. De hecho, no sabían exactamente, recién en alta mar, en la madrugada del 2 de abril, se enteran que iban a recuperar las islas. Hay que decir que la inteligencia británica ya tenía información de que algo podría ocurrir en esos días. De hecho, Rodolfo Wallman comenta que el mismo gobernador le había dicho a la población que se mantenga en sus casas, que algo podía ocurrir, y a él, como era fotógrafo y sobre todo argentino, le dijo que no transitara por la noche en las calles porque era peligroso. La orden de los marines ingleses era disparar a matar. Así es que se confluyen, se encuentran este fotógrafo y Batista en un momento determinado. Y comienza en la madrugada los disparos, explosiones, granadas. Él comenta que empieza a escuchar gritos en inglés, pero también voces y gritos en castellano, y claramente se dio cuenta que la invasión había comenzado. Y él comenta que se traslada de un lugar a otro tratando de retratar su misión. Esencialmente es un fotógrafo, un reportero gráfico, y el objetivo era ya no pensar tanto, sino tratar de gatillar y tomar las mejores fotos posibles. La circunstancia hizo que sea el único fotógrafo presente en un acontecimiento que iba a ser histórico. Y ahí es cuando la Infantería de Marina ataca con la orden de no matar, ataca la casa del gobernador, hasta que ahí es donde se produce un enfrentamiento directo con los marines ingleses, y va a morir. La primera baja argentina va a ser el capitán Pedro Giachino. Él muere intentando ocupar la casa del gobernador, y ahí estaba nuestro hombre, Batista. Logran reducir a la pequeña fuerza inglesa que protegía al gobernador. El gobernador se va a rendir ante la fuerza argentina. Una de las particularidades, y la foto está así, que el gobernador, para entregar el mando de las islas a la fuerza argentina, se viste de gala, con un sombrero muy raro, ahí con plumas, etc., y entrega las islas a las fuerzas argentinas. Y ahí estaba Rodolfo Wallman con esa suerte ganadora, a la envidia de cualquier fotógrafo, cualquier reportero gráfico del mundo. Se encontraba en el mismísimo lugar, y va a retratar eso cuando de pronto Batista comienza a trasladar a varios prisioneros ingleses que van levantando las manos, y él toma esa foto sin saber, Batista sin saber que lo estaban fotografiando, y Wallman sin saber que esa foto se iba a convertir iba a tener un impacto periodístico total a nivel mundial, y sobre todas las cosas también iba a tener un impacto político, sobre todo en Inglaterra. Toma esa fotografía, él cuenta cómo viene todo ese proceso para hacer llegar el rollo de fotografía al continente, y que después las agencias de noticias la puedan difundir. Hoy en día, con internet, con los dispositivos celulares, inmediatamente podríamos hacerlo. Imaginémonos allá por 1982. La cuestión es que el rollo llega, los principales diarios de Buenos Aires y las agencias internacionales van a tomar varias de las fotografías de Wallman y las van a publicar. Pero sobre todas las cosas, la foto del soldado argentino, del comando argentino, trasladando a marines ingleses como prisioneros, levantando las manos, tuvo un impacto político total a nivel mundial. ¿Por qué? Porque era después de la Segunda Guerra Mundial, y de hecho aún en la Segunda Guerra Mundial no hay muchos registros fotográficos donde se vea soldados del Imperio Inglés siendo derrotados y vencidos. Eso fue un impacto político profundo en el corazón británico. La primera ministra Margaret Thatcher, sostienen sus biógrafos, que entró en cólera, se enojó muchísimo,
Bueno, y empieza el proceso de reunir a sus jefes militares, la batalla política interna que se da en el Parlamento inglés, porque la oposición la va a atacar duramente, porque los ingleses se sintieron humillados por este acontecimiento. O sea, el solo hecho de haber perdido las islas ya era una humillación, pero que existiera un registro gráfico, esa fotografía a nivel mundial, era una humillación total, sobre todo en ese contexto de guerra permanente con otras potencias. No nos olvidemos que Inglaterra era la segunda potencia más poderosa del mundo, o la tercera si se quiere, si contamos Estados Unidos y lo que era en ese momento la Unión Soviética. Bueno, la cuestión es que empieza todo ese proceso, se desarrolla la guerra y en definitiva todo lo que ya conocemos. Lo que nosotros queríamos significar es cómo de alguna manera suceden las cosas. A veces se las planifica, se las organiza, se las ensaya una y otra vez para que ocurran perfectamente, y otras veces ocurren de esta manera. Dos hombres se encuentran en un lugar determinado y una fotografía va a marcar plenamente, porque gran parte de la decisión política del gobierno británico de organizar una fuerza, una expedición naval, militar y cruzarse en medio mundo para ir al sur del planeta Tierra a tratar de recuperar dos pequeñas islas, tenía que ver con esta cuestión, con esta fotografía, con el impacto que había provocado esta fotografía. Y hay algo más. Nuestro comando va a luchar en la Guerra de Malvinas, pero en algún momento va a ser trasladado nuevamente al continente. Cuando está terminando la guerra, cuando los ingleses aseguran el control nuevamente de las islas, había un servicio de inteligencia buscando con fotografía en mano, querían a este comando. ¿Qué hubieran hecho con él, si lo capturaban prisionero? No se sabe. Lo que mejor se dice que lo que hubieran hecho era tomarle una fotografía vencido, como prisionero, para de alguna manera lavar la imagen de los militares ingleses. Y lo otro queda a su imaginación que hubiera ocurrido. Los militares te dicen que ese tipo de humillación solo se paga con sangre. Bien. De esta manera, hoy terminamos esta columna de la foto que humilló el imperio. Este comando que no sabía que lo estaban fotografiando, y este fotógrafo que estaba por unos meses ahí haciendo su trabajo de rutina, y de pronto se encontró en un escenario de guerra que va a impactar la vida política, militar de la Argentina y de la Gran Bretaña allá por 1982. Bien, con esta parte terminamos la columna de hoy. Y quiero hacer un apartado muy, pero muy especial desde la columna de Argentinos sin Domesticar TV, donde siempre tratamos de divulgar la historia argentina y sobre todo aquello que se refiere al gen argentino. Y en estos días ha sucedido nos ha llegado una noticia que ha impactado en el corazón de millones de argentinos, que fue la muerte del Indio Solari. Y desde aquí queremos rendirle nuestro más profundo homenaje a un artista popular. Fíjense que a lo largo de la historia argentina, la historia mundial, los dictadores de cualquier signo político, a lo que más le han temido no son a las fuerzas armadas que los enfrentan, o los grupos guerrilleros, o la contrarrevolución, o lo que sea. Generalmente a los que más le temen son a los artistas populares. En las dictaduras argentinas está plagado de ejemplos donde son exiliados nuestros artistas, poetas, escritores. Y el Indio Solari de alguna manera representó eso, esa bandera de los que no tienen voz, de los de abajo. ¿Qué puedo decir yo de él? Sino destacar este aspecto fundamental de personas que tienen esa capacidad, esa sensibilidad tan profunda de atravesar lo esencial que hacen, que es la música en el caso de él, la poesía, y llegar al corazón de millones de argentinos de distintas generaciones. Hoy el Indio Solari se ha convertido en una bandera más
de muchos de los argentinos. Y de aquí queremos rendirle un homenaje. Y que, al igual que el Diego y otras personas que han tenido esa sensibilidad de llegar al corazón de millones de argentinos, lo que yo puedo decir es que nos dieron tanto y no nos cobraron nada por eso. Muchas veces otros nos prometen muchas cosas y nos pasan una factura enorme. Solo eso, un gran homenaje a este artista popular, el Indio Solari. Chao, nos vemos. El escenario es el lugar más cómodo que tengo en el mundo. El sold out para mi público no existe, van igual. Para en vez de bajarles línea a los chicos, escucharlos, porque en sus nervios hay mucha más información del futuro que los tipos de nuestra edad pueden tener para aconsejarlos. Yo he tenido bandas de combate, no he tenido bandas de entretenimiento. No me parece bueno tener entretenida a la gente mientras le están metiendo la mano en el bolsillo. Si no hay amor, que no hace nada. ¿Qué más se puede decir?